El tren chirrió hasta detenerse en el corazón de Texas, con el polvo arremolinándose en el aire quemado por el sol. Docenas de prisioneros de guerra alemanes se asomaron por las ventanas, entrecerrando los ojos ante el horizonte interminable. Así que aquí es donde esconden su ejército, bromeó uno, ganándose risas dispersas. Cuando las puertas se abrieron, el calor los golpeó como una pared. En lugar de soldados en uniformes planchados, hombres con sombreros de ala ancha y camisas de denim esperaban junto a sus caballos. Sus botas estaban polvorientas, sus posturas perezosas, o eso parecía. Los alemanes intercambiaron sonrisas. «Vaqueros», susurró uno burlonamente. «Envían pastores de ganado para vigilarnos». Otro escupió en la tierra, divertido por la arrogancia de América. Pero los vaqueros no dijeron nada. Se quedaron quietos, con el sol a sus espaldas, los ojos ocultos por la sombra de sus sombreros. Uno descansaba casualmente su mano en una funda de colt, el pulgar trazando el cuero desgastado como un viejo hábito. Mientras los prisioneros eran conducidos fuera del tren, rieron más fuerte, su orgullo hinchándose con cada paso. Para ellos, estos hombres parecían reliquias de otro siglo. Sin embargo, debajo del calor y los desenfundados tranquilos, algo peligroso bullía. El campamento en sí no era lo que esperaban. Sin muros, solo cercas de alambre de púas y llanuras abiertas que se extendían para siempre. Los vaqueros los guiaron pasando barracas de madera, sus espuelas tintineando suavemente contra la grava. Estaba demasiado quieto para ser cómodo. Cuando un alemán, un alto sargento llamado Klause, se negó a moverse más rápido, un vaquero levantó la vista de su cigarrillo. Sin una palabra, desenfundó, disparó un solo tiro y destrozó el talón de la bota de Klause. La risa murió instantáneamente. El humo se enroscó del revólver del vaquero, sus ojos ilegibles debajo de su sombrero. «La próxima vez», dijo lentamente. «No fallo». El silencio se extendió por la fila mientras los prisioneros de guerra comenzaron a caminar de nuevo, con las cabezas bajas. Los vaqueros intercambiaron pequeñas miradas, no de crueldad, sino de comprensión. No necesitaban manuales disciplinados ni amenazas. El respeto venía por sí solo. Esa noche, mientras los alemanes se sentaban detrás de las cercas de alambre, aún podían oír el débil sonido de los caballos resoplando en la oscuridad. Estos hombres que hablaban poco y sonreían menos no eran tontos. Eran depredadores envueltos en calma. Klause giró el talón disparado en su mano, pálido y temblando. «No son granjeros», murmuró. «Son algo más». Los demás no dijeron nada. Cuando llegó la mañana, los vaqueros se movieron como sombras, revisando cercas, alimentando al ganado, llevando rifles tan fácilmente como herramientas. No había odio en sus ojos, solo la autoridad tranquila de hombres que no temían nada. Los alemanes dejaron de reír después de ese día. El desierto les había presentado un nuevo tipo de soldado, uno que luchaba sin gritar, uno que mandaba sin palabras. Y mientras el sol salía de nuevo sobre las llanuras de Texas, los prisioneros finalmente entendieron. Estos no eran peones de rancho. Estos eran hombres que domaban la frontera. Y ahora los estaban domando a ellos. La mañana siguiente comenzó antes del amanecer cuando el cielo aún era púrpura y frío. Los vaqueros despertaron a los prisioneros con un silbido en lugar de un grito. «Arriba, muchachos», dijo uno. «El sol no espera a ningún hombre». A los alemanes les dieron palas, cuerdas y guantes. Herramientas, no armas. Su trabajo era reparar cercas y limpiar maleza a lo largo de los campos secos. No era castigo. Era entrenamiento de resistencia con otro nombre. Al principio, se burlaron del trabajo. «Los estadounidenses nos convierten en jardineros», se mofó uno, lanzando un terrón de tierra a un lado. Pero cuando el sol subió más alto, la risa comenzó a desvanecerse bajo el calor. Los vaqueros trabajaban a su lado, tranquilos e incansables. El sudor corría por sus espaldas, pero ninguno se ralentizaba. Se movían con la precisión tranquila de hombres que habían hecho esto toda su vida. Klause vio a un vaquero llamado Cooper levantar un poste de cerca con una sola mano y clavarlo en el suelo con un martillazo que retumbó como un trueno. El hombre ni siquiera respiraba con dificultad. Klause bajó la mirada y siguió cavando. A mediodía, el desierto brillaba con el calor.
Los uniformes de los alemanes se pegaban a sus cuerpos como pegamento, mientras que los vaqueros se movían fácilmente, sus sombreros protegiéndolos del resplandor. Hacían que lo imposible pareciera effortless. Cuando un prisionero colapsó, Cooper le entregó una taza de lata de agua sin una palabra. El alemán dudó, avergonzado, luego bebió con avidez. «No me des las gracias», dijo Cooper. «Dale las gracias al caballo que lo trajo aquí». El humor era seco, pero golpeó algo en ellos, un tipo de respeto que las palabras no podían deshacer. Estos no eran guardias actuando duros para el espectáculo. Eran hombres que vivían por un código tan duro y honesto como la tierra misma. Esa tarde, los vaqueros se reunieron junto al corral, limpiando sus revólveres en la luz que se desvanecía. Los alemanes observaban desde la distancia, susurrando sobre su habilidad. Cada movimiento era casual, pero mortalmente preciso. Un vaquero giró su arma una vez y la enfundó en un solo borrón de movimiento. Los alemanes se callaron, dándose cuenta de que lo que parecía pereza era control, completo y absoluto. Después de la cena, Cooper se sentó en un poste de cerca tocando una melodía lenta en su armónica. El sonido flotaba por el campamento como un fantasma de paz. Incluso Close escuchaba, aunque no entendía por qué dolía. Cuando cayó la oscuridad, un alemán susurró, «No nos odian». Otro respondió suavemente, «No, simplemente no necesitan hacerlo». Las palabras perduraron en el aire seco como la verdad. Cuando las luces se apagaron, los vaqueros se turnaron en la guardia, con rifles descansando sueltos en sus brazos. No patrullaban. Simplemente esperaban, confiados en que nadie se atrevería a probarlos. Y para cuando las estrellas llenaron el cielo de Texas, cada prisionero entendió cómo se veía el poder real. No ruidoso, no cruel, sino calmado, quieto y absoluto. Los días se convirtieron en semanas bajo el sol implacable de Texas. Los alemanes se volvieron más delgados, más tranquilos, su arrogancia desgastada por el polvo y el trabajo. Los vaqueros, inmutables, parecían tallados de la misma tierra que trabajaban. Una tarde, una tormenta de polvo barrió las llanuras como una pared viva. Los prisioneros entraron en pánico, gritando en confusión, mientras que los vaqueros se movían con confianza sin prisa, cubriendo caballos y gritando órdenes que cortaban el viento. Cuando la tormenta se despejó, un prisionero faltaba. Cooper cabalgó sin dudar. Una bobina de cuerda colgada sobre su hombro, desapareciendo en la niebla naranja. Ninguno de los alemanes habló. Simplemente observaron, inquietos. Regresó horas después con el hombre perdido atado suavemente a su silla, medio consciente, pero vivo. Habría caminado hasta México si el viento no lo mataba primero, dijo Cooper. Los alemanes miraron fijamente. Su burla ya no tenía lugar aquí. Esa tarde, el hombre rescatado intentó agradecerle en inglés roto. Cooper solo sacudió la cabeza y murmuró, «No se trata de gracias, hijo. Aquí en mi pastura, cuido lo que es mío». Las palabras desconcertaron a los alemanes. Para ellos, la propiedad significaba control. Pero para estos hombres, significaba responsabilidad. Una lección que caló más profundo que cualquier castigo. Más tarde esa semana, Close vio a un vaquero practicando con una cuerda. El hombre la giraba perezosamente antes de mover su muñeca, el lazo cerrándose apretado alrededor de un poste de cerca a 10 pies de distancia. No era fuerza. Era maestría. Cuando el vaquero notó a Close observando, asintió una vez, le lanzó la cuerda y dijo, «Prueba». Close falló, erró completamente y se la devolvió, con las mejillas ardiendo. El vaquero solo sonrió, no cruelmente, sino como podría hacerlo un maestro. Para entonces, los prisioneros habían dejado de reír por completo. Comenzaron a imitar la disciplina tranquila de los vaqueros, levantándose temprano, trabajando duro, hablando menos. En algún lugar en ese silencio, encontraron dignidad de nuevo. Una tarde, un vaquero limpiaba su rifle Winchester cerca del fuego. Los alemanes observaban fascinados mientras lo desarmaba y reensamblaba en segundos. Cuando levantó la vista, sus ojos tranquilos se encontraron con los de ellos. Sin amenaza, solo certeza. Un prisionero más joven susurró, «No son como nuestros soldados». Close respondió suavemente, «No, luchan solo cuando deben». Era la primera vez que su voz tenía respeto en lugar de orgullo.
Mientras la noche se profundizaba, los vaqueros se sentaban bajo las estrellas, hablando tranquilamente sobre caballos y el clima. Los alemanes yacían en sus literas, incapaces de dormir. Atormentados no por miedo, sino por admiración. Por primera vez desde su captura, ya no se sentían superiores. Se sentían pequeños bajo ese cielo interminable de tejas, humillados por hombres que conquistaban sin conquista. Y en algún lugar entre el chasquido de la cuerda y el brillo del rifle, los prisioneros comenzaron a entender que estos vaqueros no solo sobrevivían en lo salvaje. Ellos eran lo salvaje, y ningún ejército podía domarlos. La primavera volvió el desierto de un verde pálido, y la rutina del campamento se convirtió en una especie de ritmo. Los alemanes ya no necesitaban órdenes. Trabajaban junto a los vaqueros voluntariamente. El orgullo se había convertido en respeto tranquilo. Cooper comenzó a enseñarles cómo ensillar caballos. Al principio, los alemanes lucharon, manipulando torpemente correas de cuero y riendas, pero cuando finalmente montaron, su risa fue genuina. La primera risa que no venía de la burla. Los vaqueros observaban, divertidos, pero aprobando. Vieron hombres redescubriendo algo que habían enterrado bajo uniformes y órdenes. Libertad. Incluso Klause sonrió por primera vez en meses. Una mañana, un alemán rompió accidentalmente un poste de cerca. Se congeló, esperando castigo. En cambio, Cooper le entregó un martillo y dijo, entonces arréglalo. La simplicidad lo aturdió. Sin amenazas, sin gritos, solo responsabilidad. Al final del día, la cerca estaba más fuerte que antes. Mientras el sol se ponía, los vaqueros preparaban café sobre el fuego. El rico olor llenaba el campamento, y vertieron tazas de lata para los prisioneros. No se dijeron palabras, solo el suave tintineo del metal y el calor compartido del silencio. Esa noche, los alemanes yacían bajo las estrellas, incapaces de dormir. Uno susurró, estos hombres no luchan por órdenes. Luchan por lo que está justo frente a ellos. Los demás asintieron en la oscuridad. El día siguiente trajo una pequeña rebelión. Un joven alemán se negó a trabajar. Los vaqueros no gritaron ni apuntaron rifles. Cooper solo le entregó una pala y dijo, como quieras. Pero el suelo no secaba solo. Horas después, cuando el sol ardía alto, el chico tomó la pala. No lo hizo por supervivencia. Lo hizo por vergüenza. Incluso él se había cansado de la Defiance. A mediodía, los vaqueros les permitieron descansar cerca de los caballos. Un alemán extendió la mano tentativamente para tocar el hocico de un caballo. El animal no se inmutó. Un pequeño milagro de confianza que ninguno de ellos pasó por alto. Aiko, el manejador del alcalde, sonrió Fantley. Ella sabe que no quieres hacerle daño, dijo suavemente. Las palabras golpearon más profundo de lo previsto, una verdad sobre todos ellos. Esa tarde, Ion, el vaquero más viejo, contó una historia alrededor del fuego sobre la guerra civil y hermanos luchando contra hermanos. Los alemanes escucharon, dándose cuenta de que los estadounidenses también llevaban fantasmas. Klause preguntó, y después de la guerra, Ion sorbió su café y dijo, reparas cercas, las de la tierra y las de tu corazón. Nadie habló después de eso. El fuego crepitaba y por primera vez los alemanes y vaqueros se sentaron juntos como iguales. Hombres marcados por diferentes guerras compartiendo el mismo polvo y quizás la misma esperanza. El verano regresó con cielos ardientes y serpientes de cascabel escondidas en la maleza. Los días se extendían interminablemente y los temperamentos comenzaron a deshilacharse bajo el peso del calor y la monotonía. Los vaqueros, sin embargo, permanecieron calmados. La paciencia era su arma. Una tarde, un camión de suministros no llegó. Los alemanes notaron la preocupación de los vaqueros. Quedaba poca agua, y el pueblo más cercano estaba a mediodía de cabalgata. Cooper ensilló su caballo y señaló hacia Klause. Tú cabalgas conmigo. Los prisioneros jadearon, susurrando en incredulidad. Un guardia solo con un prisionero en tierra abierta era impensable. Pero Cooper solo se encogió de hombros y dijo, si corre, no llegará a 1 milla. El viaje fue silencioso al principio, el sol golpeaba como hierro, y la tierra se extendía interminablemente adelante. Klause robaba miradas al vaquero, su rostro ilegible, su agarre en las riendas suelto pero seguro.
A mitad de camino, se detuvieron junto a un lecho de arroyo seco. Cooper desmontó, se arrodilló y cavó con sus manos hasta que el agua fangosa surgió. Te sorprendería lo que aún está vivo bajo el polvo, dijo. Close bebió con avidez, el agua fangosa sabiendo mejor que el vino. Miró al hombre a su lado, de repente inseguro de quién era el prisionero y quién era libre. Cuando llegaron al pueblo, el sheriff levantó una ceja. ¿Confías en él? Cooper sonrió. Ha tenido muchas oportunidades de matarme. Supongo que no es estúpido. Cargaron suministros en silencio. Algunos habitantes del pueblo miraron a Close, murmurando sobre el alemán. Cooper los ignoró, lanzándole el cantimplora. No les hagas caso, gente. No han visto el mundo más allá del río. En el viaje de regreso, una serpiente de cascabel atacó repentinamente cerca de la bota de Close. El arma de Cooper brilló una vez. La serpiente yacía inmóvil. Rápido, dijo Close en voz baja. Más rápido que el miedo, respondió Cooper. De regreso en el campamento, los prisioneros se apiñaron esperando gritos o castigo. En cambio, Cooper dejó los suministros y dijo, lo hizo bien. Luego le lanzó a Close una manzana, la primera fruta que había probado en meses. Esa noche, Close se sentó aparte de los demás, girando la manzana en sus manos. No era el regalo lo que lo inquietaba. Era la confianza que venía con él. Se dio cuenta de que en todos sus años de entrenamiento y guerra, nadie lo había confiado sin sospecha. Sin embargo, aquí, en manos enemigas, un vaquero lo había hecho justo eso. Mientras el campamento se aquietaba bajo las estrellas, Close mordió la manzana. Su dulzura se sintió como una promesa, una que sabía que nunca olvidaría. Y desde esa noche en adelante, la palabra vaquero ya no significaba ridículo entre los prisioneros. Significaba fuerza, decencia y el tipo de honor que ningún uniforme podía comandar. Una violenta tormenta de viento llegó una noche, desgarrando el campamento como una bestia desatada. Los vaqueros gritaban sobre el rugido, luchando por mantener calmados a los caballos mientras los postes de la cerca se rompían uno por uno. Polvo y miedo llenaban el aire. Por la mañana, la mitad del perímetro yacía en ruinas. Los alemanes se pararon mirando el alambre roto, dándose cuenta de que la libertad estaba a unos pocos pasos. Ningún guardia los detenía, solo el horizonte y la elección de qué tipo de hombres querían ser. Cooper y John inspeccionaron el daño. El agotamiento grabado en sus rostros. No levantaron sus rifles ni ladraron órdenes. Simplemente comenzaron a reunir postes y alambre. Su confianza era una prueba más poderosa que cualquier cerradura. Close se encontró con los ojos de Cooper a través del campo. No pasaron palabras entre ellos, pero el mensaje era claro. Ayúdanos a reconstruir. Uno por uno, los alemanes se unieron, trabajando codo a codo con los hombres que una vez se burlaron. Todo el día laboraron, clavando estacas en la tierra seca hasta que sus manos sangraron. El sudor se mezcló con el polvo, y la cerca se levantó lentamente de nuevo, no como una barrera, sino como un vínculo. Los vaqueros no les agradecieron, pero su silencio hablaba volúmenes. Cuando el último poste fue colocado, Cooper lanzó un cantimplora hacia Close. Podrías haber corrido, dijo. Close asintió, limpiando la suciedad de su rostro. ¿Y a dónde ir? Mi libertad está aquí. Esa noche compartieron un solo fuego. Sin lados, sin rangos, solo hombres respirando el mismo aire cansado. Un alemán tarareó una vieja canción. Un vaquero se unió con la armónica. Y de alguna manera las melodías encajaron. En ese momento, la guerra parecía lejana. Un fantasma perteneciente a otro mundo. Los prisioneros habían ganado confianza de la misma manera que los vaqueros ganaron respeto, a través del sudor, no de las palabras. Cuando llegó el amanecer, el campamento parecía el mismo que antes. Pero algo invisible había cambiado. El alambre brillaba bajo la luz del sol, ya no una jaula, sino un símbolo de la extraña hermandad forjada en el polvo. Una carta llegó semanas después del comando del ejército alabando a los vaqueros por mantener la disciplina con fuerza mínima. Cooper rió suavemente. La fuerza no es lo que mantiene a los hombres en línea, dijo. Es la cerca dentro de él. Los alemanes entendieron ahora.
Habían sido entrenados para obedecer al miedo, pero los vaqueros gobernaban por algo más fuerte. Respeto dado libremente y ganado en silencio. Mientras el viento barría las llanuras, Clouse miró la cerca reconstruida una última vez. «Está más fuerte ahora», dijo. Cooper respondió, «Tú también lo estás». Esa noche, el cielo ardía naranja mientras el sol caía detrás de las colinas. Los hombres se pararon en silencio uno al lado del otro, sus sombras largas e iguales. Y aunque el alambre los separaba una vez más, ya no se sentía como una división, solo un recordatorio de lo que habían construido juntos cuando la cerca cayó. A medida que el verano se profundizaba, el entrenamiento se reanudó, no para la batalla, sino para la supervivencia. Los vaqueros comenzaron a enseñar a los prisioneros a montar correctamente, a disparar con seguridad, a entender el equilibrio entre poder y restricción. Las lecciones venían sin ira, solo paciencia. Cooper demostró primero, desenfundando y disparando a una lata de estaño a 20 pasos de distancia. El crack resonó en el aire, la lata girando fuera del poste de la cerca. «No es el arma», dijo. «Es la estabilidad de la mano». Los alemanes intentaron después, torpes con el peso del revólver. Sus tiros fallaron por yardas, el retroceso sorprendiéndolos. Los vaqueros sonrieron, pero no dijeron nada. El silencio era su propio maestro. Clouse, determinado, estabilizó su respiración y apuntó de nuevo. Esta vez su tiro rozó el borde de la lata. Cooper asintió una vez. «Bueno. No apresures la verdad ni las balas». Los días que siguieron estuvieron llenos de práctica. Los alemanes aprendieron que la puntería no era sobre orgullo, sino disciplina. Una mano estable revelaba más sobre un hombre que su rango jamás podría. Cuando un prisionero se frustró y lanzó su revólver a un lado, Cooper simplemente lo recogió, se lo devolvió y dijo, «Deja de pelear con la herramienta. Pelea contigo mismo». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bala. Los vaqueros también les entrenaron para manejar cuerdas, para guiar caballos a través del campo abierto. Los mismos hombres que una vez marchaban con rifles ahora arreaban ganado bajo el sol de Texas. Sus movimientos lentos, deliberados, humildes. Clouse se encariñó con un caballo castaño llamado Ruby. Cuando ella se asustó con el trueno, la calmó gentilmente, susurrando en alemán. Cooper observó y dijo en voz baja, «Ahora lo tienes». La paciencia rompe lo que la fuerza nunca puede. El campamento comenzó a sentirse menos como una prisión y más como un rancho. El aire llevaba risa de nuevo, del tipo que venía del orgullo, no de la arrogancia. Incluso los guardias se encontraron trabajando hombro a hombro con los hombres que una vez desconfiaron. Una tarde, un alemán se acercó a Cooper tentativamente y pidió limpiar su revólver. Cooper levantó una ceja, luego se lo entregó sin una palabra. Cuando el hombre lo devolvió impecable, el vaquero simplemente dijo, «Te lo dije». La confianza es un arma más pesada que esta. Mientras el sol se hundía, los hombres se reunieron para ver el cielo volverse oro y rojo. Las armas yacían en una mesa cercana, vacías y brillantes, herramientas de equilibrio, no de violencia. Nadie necesitaba tocarlas más. Clouse miró su reflejo en uno de los cañones pulidos. «Llegamos aquí como soldados», dijo suavemente. «Pero nos hicieron hombres». Cooper lo oyó pero no respondió. Solo sonrió bajo su sombrero. La noche fue tranquila, salvo por el crujido de las sillas y el zumbido de las cigarras. La línea entre captor y cautivo se había borrado completamente. Todo lo que quedaba era arena, polvo y respeto. Y bajo las estrellas interminables de las llanuras de Texas, los alemanes finalmente entendieron. El arma real de los vaqueros no era el arma. Era la vida que vivían sin miedo. Sucedió justo antes del amanecer cuando el aire era fresco y el cielo faintly gris. 3 prisioneros, recién transferidos de otro campamento, decidieron huir. Pensaron que estos vaqueros eran demasiado suaves, demasiado confiados. Cortaron la cerca en silencio, botas crujiendo contra el suelo seco. Los demás observaron en silencio, divididos entre miedo e incredulidad. Clouse se dio la vuelta, sabiendo cómo terminaría esto. Para cuando salió el sol, los escapados estaban a millas de distancia, corriendo ciegamente a través de tierra abierta. No se daban cuenta de que el desierto no tenía misericordia,
y que los vaqueros no perseguían. Rastreados. Cooper y dos más ensillaron sus caballos con precisión calmada. Sin prisa, dijo suavemente. La tierra los ralentizará por nosotros. Su tono era estable, como si recuperaran ganado perdido, no fugitivos. Pasaron horas antes de encontrar el primer conjunto de huellas girando al sur. Cooper desmontó, se arrodilló y tocó la arena. Demasiado profundas, murmuró. Ya están cansados. Los demás asintieron en silencio. Cuando finalmente avistaron a los hombres a la distancia, los vaqueros no sacaron armas ni gritaron. Solo cabalgaron más cerca. El paso de los caballos fácil pero implacable. Los alemanes dejaron de correr mucho antes de que los caballos se detuvieran. Un prisionero alcanzó su navaja de bolsillo. Un gesto inútil y desesperado. En un parpadeo, el revólver de Cooper fue desenfundado, estable, ojos fríos, pero no crueles. No me hagas probarlo de nuevo, dijo. Los hombres cayeron de rodillas, respirando con dificultad. Cooper enfundó su arma lentamente, luego le entregó a uno de ellos un cantimplora. ¿Bebe? Caminarás de regreso por tus propios pies. Cuando regresaron al campamento, nadie vitoreó ni se burló de ellos. Los vaqueros ataron sus caballos, comieron almuerzo y volvieron al trabajo, como si nada hubiera pasado. El mensaje era claro. El orden no necesitaba ruido. Esa tarde, Close se acercó a los escapados sentados solos junto al fuego. ¿Los golpearon? Preguntó en voz baja. Uno sacudió la cabeza. No, solo nos miraron y dejamos de correr. La historia se extendió por el campamento como un viento a través de la hierba alta. Incluso aquellos que aún llevaban defiance en sus corazones lo sintieron parpadear y desvanecerse. No podías odiar a hombres que no tenían nada que probar. Más tarde esa noche, Cooper cabalgó a lo largo de la línea de la cerca, la luz de la luna plateando su sombrero. Se detuvo junto a la sección reconstruida y sonrió Fandley. Aún aguanta, susurró, palmeando el alambre como a un viejo amigo. Close observó desde las sombras, dándose cuenta de la verdad que le había tomado meses aprender. Los vaqueros no guardaban con armas. Guardaban con reputación, del tipo que ningún hombre se atrevería a probar dos veces. Y mientras los grillos cantaban a través de la noche, el campamento durmió profundamente detrás de sus defensores tranquilos. La leyenda de la calma de los vaqueros se extendía incluso más rápido que sus balas jamás podrían. El otoño llegó al desierto como un susurro, el aire más fresco, el sol más gentil. Los alemanes habían dejado de contar días. El campamento ahora se sentía más como un rancho que una prisión. Incluso los caballos parecían sentir la paz que se había asentado allí. Una mañana, el camión del ejército trajo un saco de correo del otro lado del océano. La mayoría de las cartas eran para los vaqueros, pero unas pocas estaban marcadas para los prisioneros. Cooper las entregó con el mismo cuidado que daba a las suyas. Close recibió una dirigida con letra temblorosa. Era de su madre, que lo había creído muerto. Lágrimas cortaron líneas limpias por su rostro cubierto de polvo mientras leía sus palabras de incredulidad y alivio. Otros prisioneros se reunieron alrededor compartiendo pedazos de sus cartas en voz alta. Hubo risa. Hubo lágrimas. Y los vaqueros, aunque pretendiendo no escuchar, no pudieron ocultar sus pequeñas sonrisas. Esa tarde, Cooper le entregó a Close un lápiz y papel. Escríbele de vuelta, dijo simplemente. Hazle saber que Texas no muerde. Close rió suavemente por primera vez en meses. Escribió lentamente, luchando con el inglés que había aprendido. Estoy seguro, escribió. Los hombres aquí usan sombreros y sonríen, pero disparan más recto que nadie. Su mano tembló mientras agregaba. Nos tratan como hombres. La carta se convirtió en un evento del campamento. Cada hombre agregando una línea para enviar a casa. Comemos bien. Trabajamos la tierra. Nos dejan reír de nuevo. Los vaqueros pretendieron no notar, pero el orgullo brillaba detrás de sus rostros estoicos. Unos días después, la Cruz Roja vino a recoger las cartas. El oficial a cargo preguntó a Cooper si la disciplina era alguna vez un problema. Cooper sonrió, inclinando su sombrero.
No cuando un hombre tiene una pala y una conciencia. Cuando el oficial se fue, el campamento regresó a su ritmo lento y constante. Las cartas se convirtieron en un puente a través de océanos. Llevando historias no de odio sino de humanidad. Los alemanes comenzaron a llamar a los vaqueros los guardias tranquilos. Una noche, mientras el viento se movía gentilmente a través de la hierba, Close dijo, «Nunca nos creerán en casa». Otro respondió, «Está bien. Recordaremos por ellos». Los vaqueros cercanos no dijeron nada, pero asintieron. Al día siguiente, los hombres trabajaron codo a codo, sin cercas entre ellos. La confianza había reemplazado las fronteras, y el respeto había reemplazado el miedo. Era la victoria más rara que la guerra jamás había visto. Cuando Cooper pasó, inclinó su sombrero hacia Close. «El correo se ha ido», dijo. «Supongo que Texas va a Alemania ahora». Close rió en voz baja. «Y quizás Alemania regrese un poco Texas». Esa noche, el cielo se extendía interminablemente sobre ellos, claro e infinito. En algún lugar allá afuera, palabras escritas en 2 idiomas cruzaban océanos, llevando historias de vaqueros, armas y gracia inesperada. Y mientras la luz del fuego parpadeaba en sus rostros, tanto prisionero como vaquero sabían que esas cartas los sobrevivirían a todos, contando al mundo que incluso en la guerra, los hombres aún podían elegir ser amables. El invierno se deslizó suavemente por Texas, pintando las llanuras en oro pálido y escarcha. La guerra había terminado meses atrás, pero la noticia llegó a este lugar lentamente, llevada por camiones cansados y cartas selladas con paz. Los prisioneros irían a casa pronto. El anuncio trajo silencio al campamento. Algunos hombres sonrieron, otros parecieron perdidos. La libertad, después de tanto tiempo, de repente se sentía como un extraño tipo de incertidumbre. Close se paró junto al corral observando a Ruby, el caballo castaño pateando la tierra fría. Cooper se acercó, manos en los bolsillos. «Ella te va a extrañar», dijo, voz baja e igual. Close sonrió Fandley. «Creo que yo la extrañaré más». Cooper asintió.